Le di a mi hermanastro Esteban un cheque de 50,000 pesos y un trabajo bien pagado. A cambio, me acosó, manchó mi nombre y fingió un accidente para demandarme, sin saber que esa fue su última oportunidad de redimirse. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. De niña, nunca entendí por qué mi familia me veía como la oveja negra. Soy Alejandra, y crecí en una casa donde mi hermanastro, Esteban, era el sol que todos adoraban, mientras yo era la sombra que estorbaba. Mi madre y mi padrastro, don Raúl, ponían a Esteban en un pedestal, aunque apenas sacaba 6 en la escuela. Recuerdo una tarde, con el olor a frijoles en la cocina, cuando mamá rompió mi boleta frente a mí porque tuve un 8. Esto no es suficiente, Alejandra, dijo con desprecio. Pero esa misma noche, preparó pozole para festejar los 6 de Esteban, como si hubiera ganado una medalla. Todos reían alrededor de la mesa, mientras yo apretaba los dientes, tragándome el dolor. Las comidas familiares eran un suplicio. Si me quedaba callada, pensando en mis tareas, mi padrastro me regañaba, siempre tan desagradecida, Alejandra. Pero si Esteban dejaba su plato tirado y se burlaba de mis lentes, le daban doble porción de flan por ayudar a llevarlo al fregadero. Nunca entendí por qué mi silencio era un delito, pero el desdén de Esteban era un trofeo. Esos momentos me marcaban, pero también me encendían algo dentro. Cada regaño, cada comparación, era un recordatorio, mi futuro dependía de mí, no de ellos. Esas injusticias me hicieron estudiar con un fervor que nadie en casa entendía. Mientras Esteban se la pasaba en la calle, yo devoraba libros bajo la luz tenue de mi cuarto. Sabía que mi esfuerzo sería mi escape. Al cumplir 18, no lo pensé 2 veces. Junté los ahorros de mis trabajos de medio tiempo, vender tamales los fines de semana, ayudar en una papelería, y me mudé a un departamento chiquito pero mío. Dejar esa casa fue como soltar un peso, aunque una parte de mí, pequeña y frágil, todavía añoraba el amor que nunca tuve. Aún así, me prometí algo, no sería la niña que agachaba la cabeza. Ese orgullo, nacido de tantas lágrimas, fue lo que me dio alas para empezar de cero. Han pasado más de 30 años desde que dejé aquella casa donde mi silencio era un delito. Ahora, a mis 50 años, he construido una vida que me llena de orgullo, aunque nunca fue fácil. Soy Alejandra, gerente en un banco en una ciudad que me acogió como suya. Vivo en un departamento modesto en una colonia tranquila, con ventanas que dan a un parque donde los niños juegan los domingos. Mi coche, un sedán sencillo pero confiable, me lleva a donde necesito. Mi vida no es de lujos, pero cada peso lo gané con mi sudor, y eso nadie me lo quita. Cada mañana, al verme en el espejo, pienso en la niña que estudiaba bajo una lámpara tenue, soñando con escapar. Lo logré, pero las cicatrices de mi infancia aún pesan. Aunque me alejé de mi familia, nunca corté del todo el lazo con Esteban, mi hermanastro. Sé que está desempleado desde que lo corrieron de una taquería por llegar tarde y pelear con los clientes. Cada 3 meses, le envío 2,000 pesos por transferencia, no porque lo espere, sino porque no quería que dependiera solo de mamá. Nunca me lo agradeció, ni un mensaje, ni una llamada. A veces me pregunto por qué sigo ayudándolo, pero supongo que es por esa niña que aún quiere creer en la familia, aunque duela. Últimamente, algo en mí cambió. Tal vez es la edad, o tal vez es el cansancio de llevar este vacío. Decidí que era hora de enfrentar el pasado. Mi madre siempre organiza una comida dominical, como buena mexicana, con mole y tamales. Pensé en ir, no para pedir perdón, sino para mostrarles quién soy ahora. Llevaría un cheque de 50,000 pesos para Esteban, un empujón para que salga del hoyo, y una oferta de trabajo en el banco, un puesto de cajero con buen sueldo. Pensé que quizás, después de tantos años, podrían verme como alguien valiosa, no como la niña que nunca fue suficiente. Me preparé con cuidado, poniéndome mi mejor blusa, una de lino azul que compré en un mercado artesanal. Me maquillé con esmero, pero mientras me veía en el espejo, sentí un nudo en el estómago. ¿Y si nada ha cambiado? ¿Y si mamá y don Raúl siguen viendo a Esteban como el rey y a mí como la sombra? Me puse los aretes de plata que mi papá me dejó antes de morir, como un amuleto. Tomé el cheque, la carta con la oferta de trabajo, y respiré hondo. Alejandra, tú puedes, me dije. Con el corazón latiendo fuerte,
salí rumbo a esa casa que dejé atrás, cargada de esperanza y miedo, pero decidida a no agachar la cabeza nunca más. El camino a casa de mi madre, con el cheque de 50,000 pesos y la oferta de trabajo en el bolso, fue un torbellino de emociones. Quería creer que esta comida dominical, con su aroma a mole y tamales, sería distinta, que por fin verían a la Alejandra que se levantó sola. Pero al llegar, la realidad me golpeó. Mi padrastro, don Raúl, abrió la puerta, más encorvado y con el cabello casi blanco. Su «pasa, Alejandra» fue cortés, pero frío, como si atendiera a una vecina. Mi madre, con el rostro tenso y maquillaje que no escondía sus arrugas, apenas me dio un abrazo rápido. Sus sonrisas eran de compromiso, como si yo fuera una extraña. Me senté en la sala, con los aretes de plata de mi papá dándome fuerza, pero el nudo en mi estómago crecía. La mesa estaba llena de platillos, mole poblano, arroz, tortillas recién hechas. Intenté romper el hielo, preguntando por el barrio, pero las respuestas eran cortas. Entonces, vi mi oportunidad. Esteban, sé que las cosas han estado difíciles, dije, sacando la carta con la oferta de trabajo. En el banco necesitamos un cajero. Es un buen sueldo, estable. Antes de que terminara, Esteban soltó una risa burlona. Miren a la licenciada, contando billetes todo el día. Mis padres rieron, como si fuera el chiste del año. Sentí el calor subir a mi cara, pero seguí, explicando el puesto. Esteban no me dejó. ¿Qué, ahora vienes a salvarme con tus limosnas de banquera? Cada palabra era un eco de los regaños de mi infancia, y mamá y don Raúl seguían riendo, ignorando mi incomodidad. Quise mantener la calma, pero Esteban cruzó la línea. Apuesto a que tu papá estaría tan orgulloso de su banquera estirada, dijo, con un veneno que me cortó el aliento. Mi padre, el hombre que me dio esos aretes antes de morir, no merecía esa burla. Me levanté, furiosa, conteniendo las lágrimas. No necesitas el trabajo, Esteban, dije, sacando el cheque de 50,000 pesos. Toma esto y haz algo con tu vida. Lo puse en la mesa, pero no pude resistir. Sigue soñando desde el cuarto donde creciste, Esteban, mientras el mundo sigue girando. Él se quedó mudo, y mis padres, pegados a sus sillas, no dijeron nada. Agarré mi bolso y salí, con el corazón latiendo fuerte. Caminando a mi coche, la rabia se mezcló con un alivio amargo. Había ido con la esperanza de sanar heridas, de ser vista como la mujer que soy, pero me topé con la misma pared de siempre. Ya no era la niña que buscaba su aprobación. Esteban no era mi hermano, sino un hombre resentido, atrapado en su propio rencor. Subí al coche, apreté los aretes de mi papá, y arranqué. No volvería a rogar por su cariño. Ese día, algo en mí cambió para siempre. Conduje de regreso a mi departamento tras la comida dominical, con el eco de las burlas de Esteban resonando en mi cabeza. Sus palabras sobre mi papá, el cheque que tiré en la mesa como un desafío, la risa de mi madre y don Raúl, todo me quemaba. Me prometí no volver a buscar su cariño, pero no imaginé que mi decisión de enfrentarlo desataría una tormenta. Una semana después, mi vida, que había construido con tanto esfuerzo, empezó a tambalearse. Todo comenzó con llamadas extrañas en el banco. El teléfono sonaba, contestaba Alejandra Ramírez, ¿en qué puedo ayudarle?, y colgaban. Al principio pensé que era un error, pero luego mi correo laboral se inundó de notificaciones de suscripciones a sitios inapropiados, de esos que nadie decente abre. Cada notificación era un golpe a mi tranquilidad, un recordatorio de que Esteban no se conformaría con humillarme en persona. Lo peor vino después. Una mañana, al bajar al estacionamiento, vi volantes pegados en el tablero de anuncios de mi edificio. Cuidado. Alejandra Ramírez, departamento 412, vende productos pirata desde su casa. Mi nombre, mi dirección, expuestos como si fuera una delincuente. Los vecinos, con los que siempre intercambiaba un «buenos días», amable, ahora me miraban con desconfianza, susurrando al pasar. Arranqué los volantes, temblando de rabia. Vi los volantes con mi nombre en el tablero de anuncios, y sentí mi reputación desmoronarse. Sabía que era Esteban, vengándose por mi comentario sobre su vida estancada, pero no entendía cómo había conseguido mi dirección. Luego recordé, el año pasado, mamá me pidió mi dirección para un supuesto regalo de Navidad que nunca llegó. Ella se la dio. El golpe más duro llegó días después.
Mi jefe, don Miguel, un hombre que siempre confió en mí, me llamó a su oficina. Alejandra, recibimos un correo anónimo acusándote de malversación de fondos, dijo, con una mirada que nunca le había visto, duda. Explicó que harían una revisión interna. Mi jefe me miró con duda por primera vez, y supe que Esteban quería destruirme. Pasé horas revisando mis registros, demostrando que cada peso estaba en orden, pero la vergüenza me carcomía. ¿Cómo podía Esteban, un hombre que no ha trabajado en años, atreverse a manchar mi nombre así? No me quedé de brazos cruzados. Esa misma noche, cambié todas mis contraseñas, desde el correo hasta mis cuentas bancarias. Llamé a un amigo técnico que me ayudó a instalar una cámara en la puerta de mi departamento, una de esas que graban todo. Puse alertas de fraude en mis tarjetas y cuentas, hablando con el banco hasta la medianoche. No iba a dejar que un hombre sin rumbo me quitara lo que construí. Cada paso que daba alimentaba mi furia, pero también mi determinación. Recordé a la niña que estudiaba bajo una lámpara tenue, la que juró no agachar la cabeza. Esteban podía tirar golpes bajos, pero yo no sería su víctima. Mientras ajustaba la cámara, toqué los aretes de mi papá, sintiendo su fuerza. Esto apenas empezaba, y yo estaba lista para pelear. La cámara en mi puerta y las alertas de fraude me dieron algo de paz, pero sabía que Esteban no se detendría. Sus volantes en mi edificio, el correo acusándome de malversación, las llamadas que colgaban, todo era un ataque calculado para romperme. No podía seguir solo defendiéndome, necesitaba saber hasta dónde llegaba su rencor. Recordé la comida dominical, su mirada venenosa cuando mencioné su vida estancada, y supe que había tocado un nervio. Decidí actuar. Un sábado, tomé mi coche, el mismo sedán confiable que me ha llevado por años, y manejé 3 horas hasta mi ciudad natal, el lugar donde dejé atrás a la niña que agachaba la cabeza. Iba a investigar, no a suplicar. Estacioné a unas calles de la casa de mi madre, en una esquina con un puesto de elotes que no había cambiado en décadas. Desde ahí, vi a Esteban salir por la puerta trasera, con una chamarra vieja y pasos rápidos. Se veía nervioso, como si escondiera algo más que su orgullo herido. Lo seguí a distancia, manteniéndome entre las sombras de las casas. Entró a un cuartito en el patio, un lugar donde mi padrastro guardaba herramientas oxidadas. Esperé hasta que salió, mirando a todos lados, y volvió a la casa. Mi corazón latía fuerte, pero no había vuelta atrás. Cuando la calle estuvo sola, me acerqué al cuartito. La cerradura era vieja, un tutorial de internet y un clip me bastaron para abrirla. Adentro, el aire olía a humedad y gasolina. Encontré un escritorio improvisado con un cuaderno, fotos mías sacadas de redes sociales antes de que las bloqueara, y recortes de mi perfil laboral. El cuaderno, titulado Castigo para Alejandra, detallaba sus planes, correos a mis compañeros, más rumores, incluso notas sobre seguirme. Ver mi vida diseccionada en sus garabatos me heló la sangre. De pronto, escuché pasos. Me escondí detrás de una caja, conteniendo la respiración. Esteban entró, murmurando, «Vas a pagar, Alejandra, por creerte más». El sonido de metal, como un arma siendo manipulada, me paralizó. Grabé todo con mi celular, apenas sosteniéndolo con manos temblorosas. Cuando salió, escapé, asegurándome de cerrar la puerta. En mi coche, con los aretes de mi papá apretados en mi mano, llamé a Laura, mi amiga experta en ciberseguridad. Le conté todo, enviándole el video. Esteban es un perdedor, pero uno peligroso, dijo Laura, ayudándome a reforzar mi seguridad digital esa misma noche. Me urgió denunciarlo, pero algo en mí quería enfrentarlo primero. El shock dio paso a una furia controlada. Recordé la niña que estudiaba bajo una lámpara, la que juró no rendirse. No solo me defendería, haría que Esteban enfrentara las consecuencias de su odio. Esto ya no era un juego, y yo estaba lista para ganar. El descubrimiento del cuaderno de Esteban y el sonido de lo que parecía un arma me dejaron temblando, pero también encendieron algo en mí. No podía seguir esquivando sus golpes, era hora de enfrentar la verdad, no solo con él, sino con mi madre, quien siempre lo protegió. Guardé las fotos del cuartito y el video en mi celular, respaldándolos en la nube, y manejé de nuevo a mi ciudad natal, con los aretes de mi papá como recordatorio de mi fuerza. Quería que mi madre viera lo que Esteban estaba haciendo, que entendiera que sus volantes, correos y rumores no eran solo bromas. Era lunes, y sabía que don Raúl estaría trabajando,
dejando a mi madre sola. Perfecto. No quería distracciones. Llegué a la casa, la misma donde mi boleta fue destrozada por un 8, y toqué el timbre. Mi madre abrió, con el delantal puesto y el cabello recogido, pero sus ojos mostraban cansancio. Alejandra, ¿qué haces aquí?, preguntó, nerviosa. Necesitamos hablar de Esteban, dije, entrando con una carpeta llena de pruebas. Nos sentamos en la sala, y saqué las fotos del cuartito, los volantes de mi edificio, capturas de los correos a mi jefe. Esto es lo que tu hijo ha estado haciendo, mamá. Ella se hundió en el sillón, como si cada papel le quitara un pedazo de alma. Está perdido desde que viniste, murmuró, casi excusándolo. Se siente menos porque tú brillas tanto. Me quedé helada. Intenté ayudarlo, mamá. Le di 50,000 pesos, una oportunidad de trabajo, y él me escupió en la cara con burla sobre mi papá. Antes de que respondiera, la puerta se abrió de golpe. Esteban entró, con la cara roja de furia. ¿Qué haces aquí, metiéndote en mi casa?, gritó, viendo los papeles en la mesa. Mostrándole a mamá tu cuaderno de venganza, respondí, manteniendo la voz firme. Abandonaste a la familia, Alejandra, rugió. Y luego vienes a restregarnos tu vida perfecta. ¿Sabes lo que fue quedarme aquí? Don Raúl no paraba de compararme contigo, la perfecta Alejandra que se fue y triunfó. Sus palabras me golpearon. Nunca imaginé que mi partida lo había puesto bajo un reflector que no pidió. Pero su dolor no excusaba nada. Noté un bulto en su chamarra, y mi corazón se aceleró, temiendo que fuera el arma que escuché en el cuartito. Me preparé para retroceder, pero él sacó solo las llaves del coche de mamá, agitándolas. ¿Quieres jugar sucio, verdad?, dijo. Recordé lo que investigué con un amigo del tránsito. Un cargo más para tu lista, Esteban, le dije, calmada. Tu licencia está suspendida desde hace meses, ¿quieres que llame a la policía? Su rostro se endureció, pero no respondió. Mamá, con voz temblorosa, intentó calmarlo, Esteban, por favor, pero él no la miró. La revelación de Esteban me sacudió, mostrando un lado de nuestra historia que no conocía. Sentí lástima por él, atrapado en una comparación que no busqué, pero no culpa. Su dolor no justificaba sus ataques, los volantes, el sabotaje a mi trabajo. Mientras lo veía, con las llaves en la mano y la rabia en los ojos, supe que no cedería. La niña que estudiaba bajo una lámpara tenue estaba muerta, en su lugar, estaba yo, lista para proteger lo que construí. La confrontación con Esteban y mi madre me dejó agotada, pero firme. Sus palabras sobre vivir bajo mi sombra me dolieron, pero no justificaban los volantes en mi edificio, el correo que casi arruina mi carrera, ni el cuaderno de venganza que encontré en el cuartito. Regresé a mi departamento, con la cámara en la puerta vigilando y los aretes de mi papá dándome fuerza, decidida a no dejar que esperarme. Pensé que Esteban entendería mi advertencia sobre su licencia suspendida, pero subestimé su rencor. 2 días después, mientras revisaba estados de cuenta en el banco, recibí una llamada que me heló la sangre. ¿Alejandra Ramírez? Soy Patricia, del Hospital General. Su hermanastro Esteban está en urgencias. Usted es su contacto de emergencia. Mi mente dio volteretas. ¿Es real o otra trampa? Tenía que saberlo. Colgué, pedí permiso a don Miguel y manejé al hospital, con el corazón en un puño. En urgencias, encontré a Esteban en una cama, pálido, con el brazo derecho enyesado y un corte en la frente. Parecía frágil, no el hombre que me amenazó con las llaves de mi madre. «Viniste», murmuró, sorprendido. «¿Qué pasó?», pregunté, manteniendo la distancia. Intenté cruzar la carretera, no vi el camión. Me dio un rozón. Sus ojos evitaron los míos. La enfermera explicó que tenía una conmoción leve y el brazo fracturado, pero estaría bien tras observación. Entonces, Esteban me miró. Fui demasiado lejos, Alejandra, con lo de tu papá en la comida. Lo siento. Sus palabras me desarmaron. Recordé al niño con quien crecí, atrapado en la misma casa disfuncional que yo escapé. A pesar de todo, los rumores, el sabotaje, el cuaderno, sentí una chispa de compasión. Voy a pagar tu cuenta médica, dije, casi sin creerlo yo misma. Él bajó la mirada. No tienes que hacerlo. Mientras llenaba los formularios, una enfermera, Carmen, me llamó aparte.
Señora Ramírez, necesito mostrarle algo. Me enseñó un mensaje en su celular, enviado por error desde el número de Esteban a un tal Chava. Todo salió bien, el golpe fue leve. Ahora la demando por abandono familiar. Nos pagarán bien. Mi sangre se congeló. Esteban había pagado a un amigo para fingir el accidente, planeando culparme por negligencia para sacarme dinero. Incluso herido, seguía siendo una víbora. La rabia me quemó, pero también me aclaró la mente. Volví a su cama, con los aretes de mi papá pesando como anclas. Pagaré tu cuenta, Esteban, dije, mirándolo fijo. Pero esto es todo. Si vuelves a cruzarte en mi camino, no habrá piedad. Tengo el cuaderno, el video, las pruebas. No lo olvides. Él no respondió, solo apretó la sábana. Di media vuelta y salí, con la cabeza en alto. Caminando por el pasillo del hospital, sentí el peso de su traición final. Había creído, por un momento, que su disculpa era sincera, que el niño que conocía aún existía. Pero Esteban eligió su camino, y yo no podía salvarlo. La niña que estudiaba bajo una lámpara tenue, que soportó regaños y comparaciones, ya no estaba. En su lugar, estaba yo, Alejandra, liberada al fin. Poner ese límite definitivo me dolió, pero también me fortaleció. No era mi culpa que Esteban se hundiera, y no sería mi carga levantarlo. Al salir al estacionamiento, el sol me recibió, y por primera vez, respiré sin el nudo que cargué por años. Esto terminaba aquí, y yo estaba lista para seguir. Salí del hospital con el sol pegándome en la cara, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la traición de Esteban. Su plan de fingir el accidente, los volantes en mi edificio, el correo que manchó mi nombre en el banco, el cuaderno de venganza, todo eso era parte de un pasado que ya no me definía. Había pagado su cuenta médica, no por él, sino por la niña que alguna vez soñó con una familia unida. Al subir a mi sedán, toqué los aretes de mi papá, y una calma nueva me envolvió. Regresé a mi departamento, a mi colonia tranquila, y me tiré en el sillón, mirando por la ventana el parque donde los niños jugaban. Cada día sin un correo de Esteban era una victoria pequeña pero dulce. Los días siguientes fueron un regreso a la normalidad que tanto había luchado por construir. En el banco, don Miguel me felicitó por un informe impecable, y la duda que alguna vez vi en sus ojos se desvaneció. Almorcé con Laura, mi amiga que me ayudó a blindar mi vida digital, y reímos como si el mundo no pudiera tocarnos. Pero en los momentos de silencio, pensaba en mi madre. Su disculpa en la sala, con los papeles de las fechorías de Esteban entre nosotras, fue lo más cercano a un «lo siento» que jamás me dio. No sé si algún día sanaremos, pensé, mirando una foto vieja de nosotras en un mercado, pero ya no es mi carga. Dejé la foto en un cajón, no con rencor, sino con aceptación. Reflexionando, me di cuenta de cuánto había crecido. Enfrenté a Esteban sin caer en su juego sucio, desde los volantes hasta su trampa en el hospital. No lo hice con gritos, como la niña que se tragaba los regaños por un 8, sino con la fuerza de quien sabe quién es. No soy la niña callada de antes, me dije, sonriendo frente al espejo. Soy Alejandra, la que se levantó sola, la que pagó su departamento con tamales y sudor, la que no se rindió. Esa certeza me llenó el pecho, como el mole de mi madre en un domingo bueno, pero sin la amargura de su favoritismo. Una tarde, Laura me llamó. Oye, me enteré por un conocido que Esteban entró a un programa de rehabilitación. Parece que por fin tocó fondo. No sentí alivio ni ilusión, solo una calma distante. Si cambia, será por él, no por mí, respondí. No apostaría mi paz en sus promesas, no después de su cuaderno, sus mentiras, su odio. Pero si encontraba su camino, que así fuera. Yo ya tenía el mío. Un domingo, salí a caminar por el parque frente a mi casa. El sol calentaba mi rostro, los niños corrían con globos, y el olor a elotes asados llenaba el aire. Me detuve bajo un árbol, cerré los ojos y respiré hondo. Las sombras de mi infancia, los regaños, las comparaciones con Esteban, todo se desvanecía. Soy la oveja negra, pensé, y nunca estuve tan orgullosa de serlo. Abrí los ojos, toqué los aretes de mi papá, y seguí caminando, libre, lista para lo que viniera, con un corazón ligero y un futuro que era solo mío. Gracias por tomarte el tiempo de recorrer esta historia conmigo. Detrás de cada foto familiar suele haber una verdad escondida o un dolor que nadie dice.
Si esta historia tocó algo personal para ti, me encantaría leer tus pensamientos. Compartir puede sanar, para ti, y para alguien más que te lea.